voy a por ti directo. Cuando Venga. tú jugaste en la NCAA, tú no estabas en la misma conferencia que Michael Jordan, pero tú, como hemos dicho, eres del mismo año que Jordan. Él se fue un año antes del draft y tú en el 84 y tú en el 85, pero durante esos 3 años, aunque tú no jugaras nunca, tú y vosotros oíais rumores, ¿no? De Jordan, o Sí, veíais incluso en no, la tele, ¿no? no estábamos en la misma conferencia. Él estaba en North Carolina, yo en Houston Baptist University, pero obviamente lo que era la ESPN, todas las cadenas la CBS son las cadenas que daban baloncesto, tanto NBA como universitario, ¿no? Entonces sí, que todos los jugadores universitarios los conoces y les sigues también y las estadísticas en Sports Illustrated, todas esas revistas, pues los sigues. Entonces, Michael Jordan, todos los jugadores universitarios, como en mi época había, por ejemplo, un jugador que yo admiraba, que era Ralph Sampson, pues les sigues, les conoces, se les ve, ¿no? Entonces, pues Michael Jordan ya iba despuntando. El tema es que, como somos de la misma quinta, en su primero y segundo año era un buen jugador, pero aún no era Michael Jordan el conocido. En mi conferencia, en la TAAC, la Transatlantic American Conference, había un jugador que sí despuntaba, que era Willie Jackson. Más o menos la misma altura también, jugaba de alero, era muy anotador en nuestra conferencia. Entonces, pues se seguía Michael Jordan, pero para nuestra conferencia, Willie Jackson era el rey, el anotador, ¿no? Prolífico. Se jugó un añito en la CBA y fuera, ¿no? Y ya está, ya no... Él, bueno, no seguí su carrera. Él fue drafteado justamente porque, bueno, en aquellos años, en los años 80, había 7 rondas. Willie Jackson fue drafteado justamente por los Houston Rockets. Pero luego ya no le seguí. Pero era un jugador muy, muy talentoso. Hay veces que los jugadores te pueden draftear, puede tener mucho talento, pero luego tú tienes otros intereses. Había muchos jugadores de altísimo nivel y luego te dedicas a otra cosa, a lo que tú estudias en la universidad. Hay muchos jugadores de mi conferencia o de mi universidad que eran muy buenos. Por ejemplo, un compañero mío, Matt England, que fue drafteado por los Washington Bullets, pero lo que él quería hacer era pues quería trabajar en lo inmobiliario porque estudió económicas y gestión y ADE, y es lo que tú quieres hacer. Eso no quita el mérito del talento de la persona si no te quedas en la NBA. Porque aunque la NBA, todo el mundo quiere llegar y cree poder llegar, pero para mucha gente, como para mí, yo lo he intentado, pero no era como una obsesión para mí, ¿no? Yo no tenía ese empuje, esas ganas, como lo tiene Michael Jordan, por ejemplo. Eso es muy personal, ¿no? No tiene que ver con el talento del jugador. Willie Jackson era un jugador muy talentoso, mucha envergadura, podía anotar de lejos, posteaba muy bien también, muy atlético, pero bueno, cada uno luego escoge su camino, los que te permite y lo que tú decides escoger. Voy a poner la foto de ese tiro. Freshman, ¿no? Eso es. Freshman, que pues ese tiro ganador del campeonato nacional que lo consiguieron contra Georgetown en 1982, y fue un poco la primera vez que todos escucharon en nombre de Michael Jordan, con ese tiro ganador, y que tu primer año en la NCAA, que sea el estudiante de primer año el que mete esa canasta ganadora en un campeonato nacional, pues digamos que ahí empezó un poco su legado. Exacto, lo que comenta Danay tiene razón. Cuando tú eres freshman, no es como en esa época, no son como los freshmen, los novatos universitarios de esta época ahora, donde los jugadores tienen mucho más talento y luego las universidades, los entrenadores plantean su juego para que destaquen estos jugadores. El prestigio de que tu universidad produzca un jugador NBA, pues es muy importante y orienta mucho lo que hoy en día es el rendimiento de los jugadores novatos.
en esa época, sobre todo con el entrenador que tenía Michael Jordan en North Carolina, pues era Dean Smith. Es el típico entrenador universitario, donde tienes que hacer el juego de equipo. Es el juego que se parecía mucho más al juego nuestro en Europa, ¿no? Juego de equipo. Había otros jugadores más veteranos que él, es decir, jugadores de tercer año, lo que se llaman junior, los senior, que son los del cuarto año, que son los jefes. Pero como aparece en la serie The Last Dance, El último baile, el entrenador actual de North Carolina dice, ya se le veía a él que era el mejor. Vamos a ver precisamente esos números que Michael Jordan hizo en la NCAA, esas 3 temporadas que jugó en North Carolina, para que comentemos un poco lo que os parece ese primer año en 1981-82, en el que fueron campeones precisamente de la NCAA. 34 partidos jugó en total, 31,7 minutos de media y 35,5 puntos de media. Su mejor temporada fue la segunda, curiosamente, pero lo que sí quiero apuntar que en esas 3 temporadas de la NCAA hizo una media de 17,7 puntos de media y no existía en aquella época el tiro de 3, o sea que son bastantes puntos. Y eso que no existía todavía el tiro de 3, que antes justo hemos comentado, ¿no? Que Jordan tuvo que ir mejorando cuando llegó a los Chicago Bulls. Su primera temporada hizo un 9 de 52 en tiros de 3 y nunca tiró más de un 20% en tiros de 3. Fue hasta la quinta temporada cuando superó esos porcentajes de tiro y acabó pues teniendo un 35% de tiro de 3. Como hemos dicho, ese deseo de mejorar, de superarse, de ser mejor jugador, de ser un jugador más completo, pero son números en la NCAA, ganar ese campeonato nacional con un tiro ganador y luego pues esas siguientes temporadas también unos números que hablan por sí solos, o sea, te posicionan ahí en el mapa. Una cosa, y después, las 2 siguientes temporadas de universitario, ¿qué hizo? ¿Su equipo no llegó a las finales? O no lo sé. El siguiente año ganó North Carolina State, de Jim Valvano. Con Jim Valvano, exactamente. Eso fue una temporada muy especial, con un entrenador muy especial. Jim Valvano era un entrenador de los que eran, pues, muy, no folclórico, pero exuberante y con un equipo más o menos que se podía subestimar. Tenían a Wittenberg y luego, pues, ahí, bueno, el que metió la canasta final, que era Lorenzo Charles. En esa temporada, el equipo de moda era el equipo de Hakeem Olajuwon con Larry Michaud, Michael Young y el joven Ricky Winslow, que era el Faiz Lamadjama de la ciudad donde yo fui a la universidad, que es Houston. No, el equipo de moda era el Faiz Lamadjama de la Universidad de Houston. Era un equipo espectacular, se disfrutaba mucho viéndoles, ¿no? Era un show, por eso le dieron ese nombre de esa hermandad, que era el Faiz Lamadjama, porque, bueno, cada partido era mínimo 3-4 mates. Bueno, Drexler estaba. Clyde Drexler fue drafteado en el año 83. Precisamente vamos con el top 10 de ese draft del 84, que ya lo hemos mencionado varias veces, y pues comentar un poco, ¿no? De esa primera posición que fue... Hakeem Olajuwon. Eso, que fue a los Houston Rockets, y esa segunda posición de Sam Bowie, que fue a Portland, que estamos comentando pues esa decisión de Portland que había elegido antes a Drexler y que posiblemente pues supuso que no eligieran a Michael Jordan en esa segunda posición, y Michael Jordan pues fue tercero y a los Chicago Bulls. O sea, vista como decíamos, ¿no? Las elecciones de las franquicias es la posición que podía haberse elegido Michael Jordan. Exacto, es que no era... La mayoría de los que tienen que decidir, tanto el general manager como los entrenadores,
por supuesto que vas a buscar a un Sam Bowie, porque Sam Bowie en Kentucky era un jugador muy alto, por supuesto, 2'13", luego con mucha movilidad, mucha versatilidad. Entonces, para complementar, construyendo de cara al futuro, teniendo a Clyde Drexler, era muy bien pensado. El tema es que Sam Bowie luego resulta que tenía una fragilidad física, cosa que le causó varias fracturas en el pie y en la tibia y eso, ¿no? Entonces, no fue un fallo. Es un fallo porque luego Michael Jordan fue Michael Jordan. Pero si tienes a Clyde Drexler, no tiene ningún sentido draftear a Michael Jordan. Está claro, está claro. Yo no lo considero un error, ¿no? Porque cada equipo tiene sus características y normalmente si te aparecen Olajuwon y Sam Bowie que venían de hacer un año espectacular en sus universidades y a ti te falta un pivot, pues normalmente los coges a ellos, ¿no? Es un poco necesidades de equipo y no hay que buscar en errores o no. De todas formas, exacto, tampoco es indicativo el hecho de ser número uno, no es indicativo de que después vas a ser realmente un superjugador. ¿Cuántos jugadores han sacado un número de draft retrasado y después se han convertido en estrellas, ¿no? Hay muchos factores, además son jugadores jóvenes y que están todavía por aprender, por crecer y por jugar mejor en sus años venideros, ¿no? Y ahí un poco destaca pues esas características del propio Jordan de ser cada día un poco mejor, ¿no? Al final, como dices, Joan, quedó en esa tercera posición, pero justo ese verano jugaron los Juegos Olímpicos del 84, donde ya explotó Michael Jordan también a nivel internacional. Fue ese jugador explosivo, líder del equipo nacional de Estados Unidos. Y precisamente pues vamos a tener a un invitado que jugó esos Juegos Olímpicos de Los Ángeles y también contra Michael Jordan en Barcelona 92 y que, por cierto, se venía arriba contra Estados Unidos, justo lo comentaba el otro día con Carlos, ¿no? Que precisamente pues nuestro invitado de hoy, Andrés Jiménez, bueno, comenzó su carrera en el Cotonificio de Badalona, donde Aito García Reneses le dio esa primera oportunidad, luego fichó por el Peña y luego pues el resto de su carrera lo pasó 11 temporadas en Barcelona. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bien, ahí estáis de cachondeo, ¿no? Estaba a mi texto un poco, pero no había oído nada. Porque te has enfrentado 3 veces a Jordan, a Estados Unidos. 2 veces en el 84, en la liga regular, bueno, la liguilla que hacíais antes, y luego después en la final, y en Barcelona 92 también jugaste contra ellos. Y ahora exactamente, yo sé que en el 92 le metisteis 24 puntos. Ellos os metieron un palizón por eso. Eso es. Y en el 84, pues también, ahora recuerdo bien, 10 puntos en cada partido, en uno y otro. No sé, cómo sería muy diferente tu visión, ¿no?, de jugar contra Michael Jordan en el 84 al 92, ¿no?, que ya era profesional, que ya lo conocías, ¿no? Sí, la verdad es que la primera vez en Los Ángeles, bueno, aunque más o menos se tenían noticias de algunos jugadores del equipo y concretamente de Michael Jordan, tampoco sabíamos muy bien de quién se trataba. Y de hecho, la primera impresión que tuvimos, porque nos vimos, nosotros en la gira previa pasamos por la Universidad de North Carolina, y casualmente él el mismo día que nosotros estuvimos visitando la universidad, él también acudió y bueno, espectacular ver la acogida que tenía, ¿no? Pero el primer impacto realmente, porque no es, de hecho, es especialmente alto, no llega a 2 metros y tampoco era físicamente en aquel momento ningún portento, y la verdad es que esa era la primera impresión, ¿no? Ver un tío que dice, bueno, hombre, tampoco parece tanto, ¿no? Pero claro, en la pista era otra cosa. Claro. Bueno, estamos diciendo que bueno, en el 92 tu visión ya era totalmente diferente. Estaba más fuerte y además sabías que en la pista volaba, ¿no?
Sí, bueno, a ver, esa fue la primera impresión, quiero decir, eran otros tiempos, no tenía nada que ver, ni el baloncesto, ni las comunicaciones, ni el conocimiento que nosotros tenemos de los jugadores americanos en el 84, y bueno, y luego evidentemente él evolucionó, aunque en aquel momento las Olimpiadas ya cuando jugaba era otra cosa, era espectacular, cuando nos enfrentamos a él, su capacidad de todo, o sea, de salto, atlética, su elegancia, la sensación que ya lo percibías entonces parecía que se quedaba flotando en el aire. Pero claro, venía de un último año de universidad y claro, en Barcelona cuando nos enfrentamos ya era otra cosa, ya venía de haber ganado unos cuantos anillos de la NBA, de todo un hilo a nivel general, evidentemente más fuerte, aunque nunca ha sido, pues yo qué sé, todos lo sabemos, un LeBron ni nada de eso. Pero más fuerte físicamente y evidentemente con una experiencia pues totalmente diferente, claro, mucho más amplia. Y al final tenemos los números que compara ese Juegos Olímpicos de Los Ángeles con Barcelona 92, que hay que dejar claro que el equipo que lleva a Estados Unidos a Los Ángeles 84 era un equipo joven, universitario, de amateurs, y ese Dream Team que fue a Barcelona 92, ¿no? Pues con Magic Johnson, Larry Bird, es un equipo totalmente de estrellas. En ambos lograron el oro con un parcial de 8 victorias a 0 derrotas. La media de Jordan en esos Ángeles 84 fue de 17 puntos. Lideró a Estados Unidos, explotó a nivel internacional, como comentaba Andrés. Jugaron la final contra España, que ganaron Estados Unidos 96-65. Y precisamente por los dos mejores partidos de Jordan fueron contra España, primero en la fase esa de grupo, esa liguilla, con 24 puntos que anotó, y en la final con 20 puntos. Ya en Barcelona 92, la media de Jordan fue de 14,9 puntos y el máximo anotador de ese Dream Team de Estados Unidos fue Charles Barkley con 18 puntos de media, y ganaron ese oro olímpico por una media de 43,7 puntos cada partido, o sea, el total de los partidos. Jugaron la final contra Croacia y en los cuartos de final contra Puerto Rico Jordan solo anotó 4 puntos y pues su mejor anotación fue en la final con 22. Como decimos, en esos momentos decisivos pues sale el Jordan más letal. Y precisamente me parecía curioso en Los Ángeles, ¿no?, que sus mejores partidos fue contra España. No lo defendía yo, ¿eh? Defendíais mal, ¿no? Yo defendía bien, a mí Sam Perkins no me metía muchos puntos. No, y es curioso también otra anécdota de Jordan, porque en ese... a Estados Unidos en Los Ángeles 84 le entrenaba Bobby Knight, que es pues una figura que genera mucha controversia en Estados Unidos, también es como un referente en lo no digas cabroncete, que no se puede decir, ¿eh? No, genera controversia, pero también es a la vez un icono en lo que es el baloncesto y sus sistemas y demás, pero es curioso que Jordan después dijo que si llega a saber cómo era como entrenador, pues que no hubiese ido a Los Ángeles 84. Hombre, es que Bobby Knight se cargó a Charles Barkley. O sea, Charles Barkley iba a ir a Los Ángeles y Bobby Knight dijo que no. Bobby Knight en aquel momento era... O sea, ya el entrenador de Jordan en North Carolina, que era Dean Smith, era un tío bastante exigente, pero Bobby Knight, que además nosotros coincidimos varias veces, o sea, ya él hacía un poco también el rol de entrenador duro, pero vamos, era muy de una disciplina muy estricta. Era un entrenador típico universitario y obviamente si tienes que elegir entre Wayman Tisdale y Charles Barkley para ir a unas Olimpiadas, yo hubiera elegido también en esa época a Wayman Tisdale, teniendo todos los jugadores que tenían alrededor, entre ellos pues Michael Jordan, el propio Sam Perkins
y luego había dos jugadores que en la liga universitaria tenían mucho prestigio, que eran Vern Fleming, que jugaba de 2-1 de base, y luego uno que jugó aquí en España, en Zaragoza, que es Leon Wood. Si yo fuese entrenador de la selección para ir a las Olimpiadas, esos son los jugadores que yo hubiera elegido en vez de Charles Barkley. Porque Charles Barkley era un jugador hecho para ser profesional. En la liga universitaria, en Auburn, en su universidad, el juego era enfocado a él. Pero en un juego de equipo, Charles Barkley no podía cuajar muy bien. Entonces, tanto Dean Smith con Michael Jordan en North Carolina y Bobby Knight en Indiana son entrenadores universitarios. Se hace el baloncesto académico. Respeta los sistemas, la circulación de balón y se busca el mejor tiro para que el ataque sea eficaz, ¿no? Y la entrega en defensa era total. Por eso la selección americana tenía los jugadores que tenían en vez de a Charles Barkley. El tema, Joan comentó antes, ¿no? Siempre hay que poner las cosas dentro de su contexto y dentro de la época. Yo, siendo Bobby Knight, no hubiera llevado a Charles Barkley tampoco. Andrés, vale. La polémica que yo recuerdo, y no me funciona mal, más bien era que por circunstancias determinadas era Barkley el que le dijo que no aguantaba a ese tío. Pero vamos, quiero decir, yo ahora te digo de memoria, y han pasado muchos años, lo que en aquel momento un poco me recuerdo que se vivía. Y posiblemente a nivel técnico, seguramente que esa observación es correcta, pero lo que se vivía un poco, lo que yo recuerdo de haber percibido en aquel momento, es que decirle que no, porque Tisdale era un jugador más o menos conocido, pero Barkley tenía en ese sentido mucho más peso mediático, y de alguna manera que no fuera digamos, en ese equipo hubo su presión mediática ya entonces y en aquellos momentos. Recuerdo, o sea, esto es un poco lo que me viene a la cabeza, sin entrar en más temas, sí. Joan, ¿qué piensas tú de todo esto? A ver, mira, de referente a Bobby Knight, sí, tiene la fama de un entrenador súper duro, y es verdad que determinados jugadores, pues antes de ponerse a sus órdenes se lo pensarían dos veces. Y quiero hacer un comentario a Andrés, pero primero uno a Aniset, que hablabas de Leon Wood, ¿vale? Que jugó en Zaragoza. Acabó arbitrando, haciendo de árbitro en la NBA, si no recuerdo mal, que es una característica que normalmente los jugadores no pasan, ¿no? De jugador, además de un nivel muy alto, a árbitro, y Leon Wood lo hizo. Y un comentario, una reflexión a Andrés, porque creo que lo que habéis comentado, lo que comentabais, de lo que comentaba Danae, de que en el 84 eran equipos universitarios los que iban a los grandes campeonatos mundiales, olimpiadas, etcétera, y esto cambió. Entonces Estados Unidos ya decidió no ir con universitarios, sino ir con jugadores profesionales. Y esto dice mucho también del resto del básquet a nivel mundial, especialmente de Europa, porque nos íbamos acercando un poco a este nivel. Y no sé si, Andrés, opinas lo mismo, que es un gran cambio en el baloncesto en general, pero que además tú lo pudiste vivir en muchos enfrentamientos y en muchos mundiales, de jugar contra universitarios y acabar jugando contra jugadores de NBA, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo. Nosotros, yo tuve la experiencia el primer año que debuté con la selección, que fue en el Mundial de Colombia, ya ahí fue la primera vez que ganamos un equipo americano, universitario también, que fue un pequeño hito. Pero también he de decir que es verdad que la selección de Los Ángeles era universitario, pero en la selección de Los Ángeles, la gran mayoría eran ya jugadores que eran NBA. Entonces era un poco una selección universitario, además en la pista, o sea, en el Fórum de Los Ángeles, con todo su público,
no era bien. De hecho, se enfrentaron, creo que en 2 ocasiones en los partidos de preparación a combinados de NBA, y no te sé decir si los dos, yo creo que los dos ganaron, pero si no ganaron, seguro que uno ganaron, o sea que tenían un nivel muy, muy, muy alto. Es verdad que fue la última vez, pero que tenían un nivel muy alto. Lo que sí es cierto es que, claro, cuando ya juegas con equipos, con selecciones americanas, que son jugadores ya más rodados en NBA, está claro que el potencial y sobre todo lo que les cambia mucho es la capacidad física. O sea, realmente que echan, digamos, más potencia, más fuerza y es un poquito más duro todavía jugar contra ellos. ¿Cómo os preparabais, Andrés, ante jugar a Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona 92, o sea, es muy complicado porque no es solo para un jugador. O sea, si miramos al equipo de USA de ese Juegos Olímpicos, es muy complicado. Es que, claro, son 2 ejemplos muy antagónicos, ¿no? Nosotros, Los Ángeles, por un lado teníamos muy buena selección, muy buen equipo. El problema entonces era que había un desconocimiento alto entre lo que era nuestro baloncesto y el baloncesto americano. No había un gran conocimiento en aquel momento de lo que era el baloncesto americano y lo que era jugar contra ellos. In situ, porque tú podías ver un vídeo, que además eran eran citas que tenían un desfase como mínimo de 6-7 meses, como mínimo, si no eran una cita de un partido del año anterior. Entonces, ese fue el primer impacto, ¿no? Cuando nosotros jugamos físicamente, digamos, contra ellos y notas que los recursos que tú has entrenado, lo que estás habituado, incluso con selecciones potentes, como era en aquel momento la URSS en Europa o Yugoslavia, que eran selecciones muy potentes, pero claro, era otra cosa. Y ese fue el choque más grande que tuvimos. Si nosotros hubiésemos estado un poco más habituados a entrenar y a jugar un poco de esa manera, la diferencia no hubiese sido tan abultada, porque realmente, insisto, en aquel momento teníamos muy buen equipo, el cual yo creo, siempre he defendido que prácticamente la totalidad de jugadores de aquella selección podía haber estado haciendo sus minutos. No estoy diciendo jugar de estrella tipo Pau Gasol, pero haciendo sus minutos en NBA. En Barcelona, en cambio, fue un poco diferente. Era una selección, en este sentido, digamos, comparativamente con el equipo que nos enfrentamos, que era el Dream Team, había mucha más diferencia. Conocíamos más al rival, digamos que podíamos estar un poco más habituados a jugar con ese tipo de rivales, pero desgraciadamente nuestro nivel con respecto al de ellos era digamos, había muchísima más diferencia. Muy bien apunta. Sí. Yo digo que, además, para concluir, sí que podríamos decir que el Dream Team de Barcelona 92, ese sí que estaríamos todos de acuerdo en que ha sido el mejor equipo de baloncesto de la historia, ¿no? Nunca antes se han podido reunir tantos jugadores de tanto nivel en un equipo. Es que para un jugador estar en pista y decir, oye, tú defiendes a Michael Jordan, a Larry Bird o a Magic Johnson. Eso es tremendo. Y lo que comenta Andrés del año 84, de las Olimpiadas de Los Ángeles, es que es normal. Había menos contacto con los Estados Unidos, menos costumbre de jugar contra un elenco de jugadores de esas características. Muchos de los jugadores del 84 de los Estados Unidos eran todos jugadores que iban a ser primera ronda del draft, ¿no? Jugadores de muy alto nivel y que ya despuntaban en la liga universitaria, que era lo más parecido a las ligas europeas, la liga así ACB. Entonces, pues su baloncesto era más similar. Había jugadores de altísimo nivel físico, competitivo, como Michael Jordan, por ejemplo, Vern Fleming en particular, y bueno, Wayman Tisdale y Sam Perkins, contra los cuales Andrés tenía que bregar, pero la selección española era una selección de altísimo nivel, de ahí su resultado. Y como lo comenté antes, para mí, de la Liga ACB, los jugadores que sé que podían haber hecho carrera en la NBA
son Jordi Villacampa y Andrés Jiménez. Para mí, sin duda, sin ninguna duda. Vosotros, Andrés, vosotros en el 84 prácticamente no sabíais quién era Jordan, ¿no? Teníamos muy pocas noticias. Realmente es que era otro mundo. Es decir, incluso en el propio baloncesto, la CB se creó un poco antes, pero el baloncesto que se vivía, o sea, cómo vivía la gente el baloncesto, no había tantísima afición ni nada. Entonces nosotros sí se conocía, porque, hombre, un poco claro, seguías, estabas, pero piensa que era un jugador universitario, que se empezaba a conocer, digamos, las pocas noticias que llegaban eran de ese mismo año que había ganado digamos, el torneo universitario con North Carolina. Y bueno, sí, pues sabías que era una joven promesa. Es lo que, claro, esto viniendo, o sea, saliendo de España, es lo que os explicaba, cuando tienes el primer contacto allí en North Carolina, ya dices, hombre, esto es más grande de lo que nos imaginábamos, por la reacción que tú ves allí, no por periódicos ni nada, la reacción que ves, digamos, porque yo recuerdo físicamente, o sea, ir pasando por uno de los pasillos principales de la universidad y estaba abarrotado porque venía Michael en sentido hacia nosotros, o sea, estaba totalmente lleno de gente jóvenes, de universitarios que querían que le firmaran un autógrafo, lo que sea. Y dices, hombre, si este personaje, que ya lo conocemos un poco, aquí tiene en una universidad ilustre como es North Carolina, y tiene tanto seguimiento, joder, a lo mejor es algo. Lo único que te chocaba es en ese momento es que, ya os digo, físicamente, digamos, no era una cosa que te daba miedo, de decir, joder, pues no sé, más o menos como nosotros. Pero claro, es ese cambio que lo que os decía antes, ese es el que experimentas luego en la pista y dices, puñeta, joder, pues no parecía, ¿no? No parecía. O sea, que llevaba todo esto dentro, el cabalito. Después de los dos partidos, Andrés, del 84, ¿a ti te pareció que iba a ser una súper, ya no digo considerado por muchos el mejor deportista del mundo, pero que iba a ser una superestrella de la NBA? Sí. O sea, lo que se respiraba además es que el tío tenía mucho carisma, porque, por ejemplo, nosotros nos rompían, como ha sido siempre históricamente los equipos americanos, si tú más o menos consigues controlar rebote defensivo, un poco los mantienes un poquito a raya, pero en el momento que surge algún contraataque, que te roban, que tal, se vuelven locos. Y el que lideraba la mayoría de contraataques de este tipo, que eran súper rápidos, era Michael Jordan. Y la reacción que tenía todo el fórum de Los Ángeles cada vez que, digamos, que veían que esto se iba a fraguar era enorme. O sea, que él ya tenía un carisma y un nivel de liderazgo importante y una calidad que, sin despreciar, por ejemplo, Pat Ewing, que tampoco se ha citado, pero que también estaba en esa selección, que era también gente potente, pero es que Michael, o sea, lo veías, digamos, hacía cosas que no se habían hecho, vamos, lo que no eran frecuentes, el tío, como las zancadas que hacía, el tío te sobrepasaba y con un bote lo tenías ya 3 metros detrás tuyo. Es que cuando saltaba, avanzaba mucho en cada salto, en fin, tenía otras cualidades que estaban muy por encima de otras. Tenía una aura especial, Carlos. Para tu pregunta, hay que saber que en Estados Unidos, hoy en día la NBA tiene mucha presencia, ¿no? Pero en esos años, y hasta hoy también, la liga universitaria es mucho más seguido que lo que es la NBA. Entonces la gente conocía mucho más de cerca los jugadores universitarios que los jugadores de la NBA. Y en las universidades tradicionalmente potentes, que siempre llegaba a ganar sus conferencias y luego a llegar a la Final Four de la NCAA, North Carolina era uno de esos, ¿no? Junto con Georgetown, junto con Kentucky, Louisville, la Universidad de Houston, ¿no? Con Hakeem Olajuwon, Siracusa, etcétera. Pues la liga universitaria tenía mucha más presencia y más seguidores que la NBA. Entonces, pues cuando se enfrentó Michael Jordan a la selección española en las Olimpiadas del año 84, Michael tenía
20 años, 21 años, era un chaval. Entonces, pues, cuando se habla de Michael Jordan, como de todos los jugadores, hay que saber que no siempre fue Michael Jordan ahí súper explosivo, como lo vimos en la NBA. Pero ya en la liga universitaria, con 20 años, que era un pipiollo y tal, pues no era físicamente cachas, porque a esa edad no estás hecho totalmente, ¿no? Luego ya te haces Tú cachas. sí, Anicet, tú a esa edad sí. A nivel defensivo era bestial también, ¿no? Lo estamos hablando, ¿no? Que la diferencia con muchos jugadores es que Jordan era bestial en defensa, ¿no, Andrés? Sí, fue, digamos, la sorpresa, digamos, más impactante que tuvimos cuando nos enfrentamos en ese primer choque. Sobre todo la defensa que hacían a los aleros, o sea, porque más o menos los bases conseguían a duras penas atravesar el campo, digamos, tu campo para estar en campo de ataque, pero bueno, más o menos muy excesivos, o sea, pero claro, el problema realmente que no nos pasó tanto el primer partido, pero sí en la final, que yo creo que además lo prepararon a conciencia, fue porque normalmente la gran mayoría de jugadas de baloncesto siempre se inician con un primer pase de un base a un alero. Pues este primer pase, esto sí que lo recuerdo, vamos, muy bien. El primer pase del base al alero era muy complicado. Muy complicado. Es que ejercían una presión, tanto cuando hablabais del tal Fleming, del Jordan, o sea, y repito, ya también lo he dicho, no es porque, o sea, nosotros teníamos Margal, alero alto, Epi, alero alto, y tú, alero alto. No era porque no tuviéramos además gente también corpulenta, sino porque realmente ni siquiera habíamos entrenado como uno, digamos, salir de esa presión, ¿no? Claro, de esa presión, que luego sí que ya hemos ido aprendiendo, pero claro, en aquel momento recibes ese tipo de presión tan, además, evitando, o sea, es que te evitaba la línea de pase, te abrieran lo que te abrieras, y dices, joder, esto no pasaba en Europa, o sea, en Europa, bueno, te podían presionar un poco si te acercaban a la zona, pero si al final te abrías casi hasta la línea de banda, coño, allí ya nadie presionaba, pues estos tíos presionaban también, entonces claro, se creaba un desajuste y yo recuerdo, lo dicho, tenerme que abrir desde mi posición de 4, por ejemplo, desde el tiro libre, abrirse un poco para que el base pudiera hacer un primer pase y a lo mejor desde pasar al alero e iniciar una jugada, pero esa tontería nos creó unos problemas tremendos porque claro, ya nos rompía una jugada inicial, entonces nos creaba problemas de anotación. Sí. Es diferente, Joan, ¿no? A ti. O sea, sí que en el 90 vino de exhibición, a medio gas a lo mejor jugando, pero ya se le veía lo que hablábamos, manos rápidas, robando, ¿no? Sí, hombre, aquí en los 90, claro, ya estaba hecho, todo el mundo lo conocía y todavía no había ganado su primer anillo, pero ya era súper espectacular. Y lo que comenta Andrés de estas situaciones de entrar al campo de ataque, especialmente cuando eres base, y decir, joder, ¿a quién se la paso? Esto es una sensación durísima, ¿no? Porque dices, oh, lo que no voy a hacer es estar botando yo todo el rato con el balón en la mano porque no veo a nadie a quien pasar. El estilo, perdona, Carlos, el estilo universitario es eso, ¿no? Es mucha defensa, mucha disciplina, mucha intensidad y es lo que comenta, bueno, ha comentado Andrés también, ¿no? En cuanto, si no tienes la costumbre de entrenar, de competir contra este nivel de intensidad y de compromiso en defensa, te tienes que acostumbrar a ello. Y la selección americana del año 84 tenía pues especialistas defensivos, ¿no? Alvin Robinson, Vern Fleming, Leon Wood y Michael Jordan. Era muy complicado. En cuanto a defensa exterior, es muy complicado. Por eso, con el paso del tiempo, nos podemos dar cuenta de cómo ha evolucionado lo que comentaba antes, el baloncesto de aquí, que ahora estas situaciones, como la que comentaba ahora Andrés y tú, con esta intensidad que juegan los universitarios o los americanos, ahora ya no son extrañas para los jugadores de aquí, ¿no? Ya las tienen asumidas y los partidos
ya no ves situaciones de este estilo. Entonces demuestra que el baloncesto aquí realmente ha evolucionado mucho y se está acercando a... O sea que, por decirlo de otra manera, que no hay tanta diferencia como había antes.